La selección argentina de fútbol está otra vez en una final de un mundial. Todos nos vamos a quedar con el cabezazo de Lautaro, el zapatazo de Enzo Fernández o las dos asistencias de Messi, pero lo cierto es que el partido se definió desde el banco, con el ingreso de Paul, con el ingreso de Montiel o con el ingreso de Nico González, con algo de ayuda por parte de Tuchel, el técnico alemán. Fíjate que lo vamos a ver acá. El planteo inicial de Inglaterra fue salir a apretar a Argentina y tratar de asfixiarlo en la salida. Si vamos a ver un poco lo que fueron las imágenes, fíjense, ¿no? Inglaterra salió hombre a hombre, no lo dejaron recibir a Paredes, a McAllister tampoco. Quizás los jugadores que estaban por las bandas fueron los que quizás tenían un poco más de libertad. Pero es cierto que en ese primer tiempo Inglaterra trató de asfixiar a Argentina en la salida y negándole el primer pase a Paredes, negándole el primer pase de McAllister, negándole el primer pase a Enzo Fernández y también a Leo Messi. Por eso se vio un primer tiempo en el cual hubo muy poco juego. Quizás algunas pinceladas en la salida de Argentina cuando Argentina consiguió combinar pases. Por la izquierda recuerdo algunas combinaciones entre McAllister, Tagliafico. Se vio un primer tiempo muy trabado con muy poco fútbol y mucha fricción y mucha falta también. Inglaterra se ajustó a su plan tratando de asfixiar a Argentina en la salida y cuando tenía la pelota lo trató de hacer jugar por las bandas, que es en definitiva por donde llega el gol. Eso se ve en la data si se fijan la zona final de los pases de Inglaterra. Fíjense, por la banda tenemos acá un 12%, acá tenemos un 13%, los cuadrados más oscuros en rojo es donde terminó jugando mayor cantidad de pelotas Inglaterra y mucho menos por el centro del campo, ¿no? Eso claramente se ve también en las imágenes del partido, cuando uno mira las imágenes del partido, sobre todo quizás en el primer tiempo, cómo trató Inglaterra de recargar las zonas por la banda, por el lado de Anthony Gordon, ¿no? Que es el que termina haciendo el gol, el jugador que juega casi de carrilero por la izquierda, uno podría decir marcador de punta, pero la verdad que es un carrilero porque hace toda la banda, pero fíjense cómo Inglaterra trató de sobrecargar, en este caso con 5 jugadores la banda izquierda, ¿no? Tratando de buscar algunos triángulos por ese lado. Me parece que Inglaterra se ajustó a su plan, ¿no? Se ajustó a su plan, siempre tratando de no traicionar los jugadores adelante, dejando 2 jugadores adelante, pero de todas maneras, fíjense cómo Argentina también recargó las bandas y trató de cerrar los circuitos de juego por las bandas y se vio mucho eso en el primer tiempo, quizás en el segundo tiempo le costó un poco más y Inglaterra me parece lo que pasó es que trató de salir rápido, intentar lastimar, como digo, a Argentina por las bandas y así lo consigue en el segundo tiempo, ¿no? Y quizás uno de los jugadores que tomó mucha relevancia en esos minutos, sobre todo en el comienzo del segundo tiempo, fue Harry Kane. Cuando uno mira el mapa de calor de Harry Kane, ¿no? Un centro delantero, uno está esperando que Harry Kane, el mapa de calor se encuentre, digamos, el mayor valor, ¿no? Del mapa de calor se encuentra en el último tercio del campo. Sin embargo, fíjense, ¿no? Que donde aparecen los valores más grandes, quizás en su propio campo, ¿no? Pero bueno, eso se ve claramente en el mapa de pases, ¿no? Cuando uno mira el mapa de pases y cuán influyente fue Harry Kane, que termina metiendo el pase que gesta el gol, ¿no? Pero fíjense, los pases de Harry Kane son la mayoría largos, pases bien largos en el campo y todos hacia el sector derecho del campo, ¿no? Que como digo es donde se termina gestando la jugada del gol. Harry Kane tuvo en esta Inglaterra un rol completamente distinto al que uno podría llegar a pensar en un centro delantero clásico, más allá de que termina haciendo goles, ¿no? Y hace goles en la Copa del Mundo, tuvo un rol más de lanzador, si se quiere, en este equipo para buscar las bandas. Como veíamos recién en la data, Inglaterra lo intentó, sobre todo en el primer tiempo y en el segundo tiempo, que es cuando termina de marcar el gol, pero se termina desinflando para mí desde el banco y ahora te voy a contar por qué. Para poder entender un poco qué fue lo que pasó en el partido, siempre es interesante mirar los momentos del partido. Fíjense que el primer tiempo fue bastante repartido, ¿no? No hubo una superioridad hasta el gol de Inglaterra, ¿no? Cuando Inglaterra hace el gol, fíjense, el partido fue todo de Argentina, ¿no? Inglaterra prácticamente cero, bueno, obviamente hasta que Argentina hace el segundo gol, donde ellos intentan salir. Pero ¿qué fue lo que pasó en realidad? Para mí, el grave error de Tuchel fue sacarlo a Anthony Gordon, ¿no? Hace el gol Inglaterra y Argentina automáticamente lo saca a Paredes del campo de juego, pensando Scaloni quizás en abrir las bandas, pero vamos a ver directamente un poco la tabla táctica para entender un poco esto. Primero que nada, para mostrar un poco qué es lo que pasaba en el partido, bueno, Inglaterra quería sacar ventajas, como veíamos recién en la data, por las bandas, ¿no? Tanto con Rodgers como Anthony Gordon por la banda izquierda, ¿no? Que es lo que termina pasando en el gol donde Anthony Gordon, primero Rodgers, ¿no? Que tira esa pelota magnífica cruzada desde la banda derecha para que entre por afuera Anthony Gordon, ¿no? Comiendo la espalda, como decíamos, a Molina. Esa era el juego planteado de Inglaterra, ¿no? Quizás con Harry Kane, como decía, y Jude Bellingham, uno podría llegar a decir intercambiando posiciones, ¿no? Harry Kane viniendo abajo del lanzador y Jude Bellingham intercambiando muchas posiciones en ese sentido.
partido, ¿no? Pero lo interesante para ver es qué es lo que hace Scaloni desde el banco, ¿no? Primero lo saca Paredes, sale afuera Paredes y lo pone a Nico González jugando por la banda izquierda, ¿no? Para tratar de ensanchar un poco el campo de juego, pensando que ya no necesitaba Argentina, o al menos en este sector del campo, ya los tenía tanto a Enzo como McAllister. Y obviamente tanto el Cuti como Lisandro bien adelantados para tratar de no perder ese sector del campo de juego. Pero lo interesante no pasa ahí, sino que lo interesante pasa en lo que es justamente la defensa inglesa, ¿no? Porque lo que hace Tuchel cuando Argentina lo pone a Nico González es sacarlo a este jugador, Anthony Gordon. ¿Por qué lo saca a Anthony Gordon? Justamente lo que estaba viendo Tuchel me parece es que Argentina iba a ensanchar el campo de juego, ¿no? Con justamente Nico González, que fue un poco lo que pasó en los primeros minutos cuando ingresa Nico González, que se tira bien por la banda, ¿no? Eso que iba a hacer en la defensa inglesa, bueno, justamente tirarlo a Reece James bien a la banda y dejar quizás algunos huecos en justamente entre tanto los centrales como los jugadores que juegan por las bandas, ¿no? Estos espacios, ¿no? Que uno puede llegar a decir, bueno, en realidad Tuchel lo que quería era tratar de cubrir esos espacios, por eso sale Gordon, como digo, del campo de juego y lo manda a Konsa, que es un central, y lo pone a jugar a Inglaterra con línea de 5 para justamente, como decía, cubrir esos espacios entre los centrales. Pero Scaloni pone a Gonzalo Montiel y a Rodrigo de Paul, los manda a la cancha, ¿no? Sale el Cholito Simeone, que había hecho un gran desgaste en el primer tiempo, y lo pone a de Paul a jugar por la banda derecha, sale Molina y entra Montiel, ¿no? Fresco. Si miramos un poco la data, fíjense el partido que hizo Rodrigo de Paul, ¿no? Interesante para ver el partido de Rodrigo de Paul, porque ¿dónde se plantó Rodrigo de Paul? En la banda. Fíjense el partido que hizo Rodrigo de Paul, jugando por la banda. Además de que metió unos centros fenomenales para, bueno, algún cabezazo de McAllister, otro cabezazo de Nico González. Jugó bien por la banda, justamente ensanchando la defensa inglesa. Pero claro, se pegó un poco un tiro en el pie a Tuchel porque lo que le estaba dando a Anthony Gordon el ataque, que era la salida rápida, ya no la iba a tener. Ya no iba a tener Inglaterra. Si volvemos a la tabla táctica, Anthony Gordon, el jugador que ellos tenían en la banda, lo terminan perdiendo. ¿Qué pasa? Esta salida que tenían por la banda la termina resignando Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, esa posibilidad de salir se terminan pegando un poco en el tiro en el pie de Tuchel porque se repliega demasiado Inglaterra y Argentina eso lo ve desde el banco y termina un poco sacando la ventaja. Scaloni no solo fortalece la banda derecha, como decíamos recién, poniéndolo a Montiel y a Rodrigo de Paul, sino que también en un momento, bueno, sale Lisandro Martínez, ¿no? Sale Lisandro y entra Ota. Lo pone a Ota fresco, Otamendi, ¿no? Justamente lo pone fresco para, como decía, fortalecer este sector del campo, ¿no? Justamente donde estaba Paredes, fortalece este sector del campo con un jugador fresco. Pero también lo pone a Lautaro, ¿no? Lo pone a Lautaro porque justamente como ve que Inglaterra se va a plantar con una línea de 5, Lautaro entra al campo de juego y Argentina termina metiendo dos centrodelanteros, más allá de que Julián hace mucho este movimiento, termina metiéndolo, sale Tagliafico, ¿no? Sale Tagliafico y entra Lautaro Martínez. ¿Y qué hace Tuchel? En vez de, digamos, fortalecer el área, que un poco se le critica esto todo al técnico alemán, un poco, en vez de fortalecer este sector del campo, ¿no? Donde uno podría llegar a decir este ala débil de Argentina, ¿no? En la banda izquierda, lo termina sacando a, esto quizás es lo llamativo y que se le critica mucho, lo saca Reece James, que es el lateral por la banda derecha, y lo pone a Dan Burn, que Dan Burn es un jugador que tiene características de central, juega de central, mide como 2 metros y es una máquina en ese sentido para sacar centros, que después no termina pasando, ¿no? Es muy alto y puede despejar muchas pelotas aéreas. Después no termina pasando. Pero claro, lo saca Reece James y termina dilapidando, como digo, las posibles salidas por las bandas. Primero sacándolo, como decíamos recién, a Anthony Gordon y después sacándolo a Reece James del campo de juego, que podía llegar a generar las conexiones con Rodgers en la banda derecha. Por eso me parece que termina fortaleciendo esa línea de 5, que termina siendo línea de 5 4-1, con quizás Harry Kane bien adelantado,
pero la verdad es que termina pegándose un tiro en el pie porque esa línea de 5 no le sirvió absolutamente para nada y termina siendo contraproducente porque Argentina le termina manejando el juego en lo que, en lo que son las bandas, en la frontal del área, y al mismo tiempo le termina copando el área con Lautaro Martínez, con Nico González, con McAllister, incluso con Julián Álvarez, que así termina el desenlace con el gol de Lautaro, ¿no? Cómo Argentina consigue ensanchar el juego con Nico González, ¿no? Fíjense acá, también lo tenemos a Montiel por la banda derecha. Después, en la jugada del gol, si se fijan, Rodrigo de Paul, ¿no? Que entró para hacer la banda. Fíjense que tenía el pase ahí, pero claramente es una posición estratégica para que Messi primero atraiga a este jugador, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Le libera este espacio, que es la zona 14, a Enzo Fernández justamente para sacar el tiro, ¿no? Pero también es fundamental el rol de Rodrigo de Paul, porque lo que hace es que este jugador automáticamente venga también con Messi, liberándole, como digo, este espacio a Enzo Fernández. Y ya que estamos mencionando a Enzo Fernández, vamos a ver cuáles son los jugadores que más involucrados estuvieron en lo que es la secuencia de disparo. Bueno, primero Enzo Fernández se encuentra primero en la lista, ¿no? Con 4 disparos. Tiene 4 tiros al arco Enzo, pero también tiene 3 construcciones de jugadas que llevaron a un disparo y tiene también la asistencia de un disparo. Fue el jugador que más involucrado estuvo en lo que son los disparos al arco de la selección argentina. Ni hablar el gol, ¿no? Que hace que es un verdadero golazo. Pero esto habla también un poco de la mezquindad del juego inglés, que en definitiva, como decía recién, es un poco un tiro en el pie que se termina pegando Tuchel. Si se fijan, los jugadores que más progresaron con la pelota en el campo son todos argentinos. Fíjense, Enzo Fernández, Leo Messi, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Romero, y recién aparece Spence, ¿no? Y recién aparecen los jugadores ingleses. Los primeros 5 jugadores, 1, 2, 3, 4, 5, que más progresaron la pelota en el campo de juego son todos argentinos, ya sea para hacer un traslado progresivo o un pase progresivo o alguna pelota, bueno, en este caso no hay, pero alguna pelota tirada al espacio. Eso te habla también un poco de la mezquindad que hubo por parte del equipo inglés. Y quizás con el intentar conformarse, yo lo decía un poco en la reacción, intentar conformarse con el 1-0 como lo hizo en el partido contra México. Pero claro, la calidad de los jugadores del equipo mexicano, y de vuelta, con todo respeto lo digo, con respecto de la campeona del mundo, hay una diferencia muy grande. Entonces, en ese sentido, la verdad que aguantar una diferencia de un gol por mucho tiempo, porque la verdad que eran más de 20 minutos de juego, es muchísimo tiempo, era muy poco probable justamente que la Argentina no convirtiera en ese trayecto del partido. Pero bueno, hasta acá un poco la explicación de por dónde pasó el partido de la selección argentina respecto de la victoria. Otra cosa quizá para mostrar respecto de los datos y que hace un poco también a justamente la mezquindad, ¿no? O cómo en realidad la selección argentina domina el campo y termina dominando el partido. Fíjense, las áreas celestes son donde Argentina dominó, ¿no? Dominó prácticamente, y la dirección de ataque de Argentina es en esta dirección, ¿no? Dominó prácticamente en todas las áreas del campo. Eso habla también de vuelta de un poco cómo terminó dándose el partido, que Argentina termine dominando en todas las áreas del campo. No solo habla del potencial de la selección argentina, sino de como digo, Inglaterra, de hecho, cuando uno mira los análisis tácticos de algunos youtubers ingleses, en fin, ellos hablan de que dominaron el partido por 60 minutos, ¿no? Pero claro, cuando uno mira este tipo de tablas, ¿no? Donde te muestra que Argentina dominó en la mayor parte del campo de juego, todo bien, dominaste quizás 60 minutos el partido, pero Argentina te dominó en prácticamente todo el campo de juego, ¿no? Bueno, un poco termina pasando lo que termina pasando. Si te gustó este video, como siempre digo, deja un me gusta o un comentario y bueno, nos vemos en el próximo. Aguante la escaloneta, un partido fenomenal para ver el domingo contra España. La verdad que son 2 selecciones que tratan muy bien la pelota, así que bueno, ahí estaremos el domingo y seguramente va a haber un análisis. Voy a tratar de hacer un análisis, como decía, con Mariano de la Fuente previo a ese partido para tratar de, bueno, con todo el conocimiento que tiene Mariano, obviamente, tratar de analizar
tácticamente qué es lo que va a pasar el domingo, ¿no? Como una especie de previa, si se quiere. Él obviamente tiene sus videos de previa que son fenomenales, pero quizá con una interacción con él para hacer algo también piola, interesante y aprender un poco quizá de todo el conocimiento que tiene Mariano y de esa manera brindar un buen contenido. Nos vemos en el próximo.